Vamos a montar ahora la segunda etapa, la Cresci elipse balanceada. En este caso pues abrimos lo que es las piezas de recambio y vemos pues todo lo que nos trae. Lo primero que vamos a sustituir es la pieza, la tórica esta, que la tenemos aquí. Pues esta es la nueva tórica, esta es la antigua, pues ahí la dejamos. Bueno, la colocamos en su lugar. Perdón, aquí no. Estaba aquí, que es la que nos cierra. Vale, lo segundo que vamos a hacer es vamos a desmontar la tórica esta y la vamos a sustituir también por otra nueva. La extraemos. Bueno, yo cuando saco una tórica, al tener el kit nuevo, lo que hago es dejo la tórica y comparo cuál es la nueva que me viene en el nuevo kit. Si no, es bastante complicado a veces encontrarla. En este caso, esta es perfecto. Pues no las tiro hasta que no hemos realizado toda la operación de montaje, no vaya a ser que después haya algún problema con alguna junta y si no está mal, pues se podría mirar de reaprovechar o al menos pedir la pieza de recambio sin haberla tirado. Vale, la tenemos ya montada. ¿Qué más? Tenemos que cambiar la tórica que va dentro de... Bueno, vamos a cambiarle el tope, el asiento, ¿vale? Si os fijáis, este está bastante mellado, ¿vale? O sea, bastante marcado. Pues este viene aquí, en la punta, ¿vale? Simplemente, pues, con un poquito de presión y ya está. ¿Qué más? Vamos a sustituir esta también, la que tenemos en el asiento, pues la sacamos. Esto lo dejamos por aquí y vamos a ver dónde está. Hay dos que son muy parecidas, puede ser esta o esta, y como podéis ver por el grosor, pues es esta. La guardamos y esta es la que viene en su nuevo kit. Vale, perfecto. Y creo que ya no tenemos ninguna más. Si tenemos aquí una. Esta no sé si nos va a venir. Aquí sí, sería esta. Esta la sacamos. Bueno, vamos a compararla, pero veis que el tamaño es el mismo. Esta es esta. Vale, pues creo que ya está todo. Pues ahora lo que vamos a hacer es proceder a montarla. Después de haberla lavado, como podéis ver, está bastante más limpio que anteriormente. Vamos por pasos y vamos a montarla, ¿vale? En principio, pues este viene aquí. Esto se coloca aquí y esto viene. Vamos a volver a colocarlo.
ejerciendo presión, pues hace que no suba ni baje. Y ahora colocamos, vale, va ligeramente con presión, vale, y vemos que asienta, vale. A continuación introducimos el asiento, lo metemos hasta su posición y con la pieza específica y con mucho cuidado, recordad que es una pieza plástica, pues lo que vamos a hacer es ajustarlo, ¿vale? Como podéis ver, puede ser que haya que regularlo más, puede ser que haya que regularlo menos, eso dependerá. Normalmente, si lo apretamos mucho, pues a lo mejor nos entra en flujo continuo, hay que regularlo pues varias veces. Bien, tenemos esto aquí, tenemos aquí el tapón, ¿vale? El tapón lo introducimos, ¿vale? Este viene junto con este, perfecto, y aquí nos faltará una junta que seguramente se nos... Bueno, tenemos la caja, vamos a montarlo. En principio lo único que tenemos que hacer es introducirlo por el agujero más grande. Esto lo podemos dejar abierto. Y una vez lo tenemos aquí, le ponemos el tapón y a continuación lo roscamos. Vale, importante que encaje bien, y como os he dicho antes, pues apretarlo bien. Vale, a continuación le colocamos la junta tórica aquí, que es lo que hará que selle. Esta junta no recuerdo haberla quitado previamente, pero vale, vemos que la leva funciona correctamente, que la pieza está bien anclada. Vale. Y a continuación lo que tenemos que hacer es montar el resto de piezas, bien sea la membrana, vale, que la tenemos aquí. Si os fijáis, ahora mismo la leva está demasiado elevada. Si esto ocurre, lo que tenemos que hacer es aflojar un poquito el asiento para que la leva descienda un poco. Colocamos la membrana en su sitio y a continuación colocamos el aro de la membrana. Vale, importante que quede bien. Bueno, ahora vamos a colocar la membrana en su lugar.
¿vale? Importante que quede bien apoyada y posteriormente colocamos el aro de la membrana. Perfecto, ¿vale? Que quede bien cogidito y que no deje nada. Cerramos la caja. ¿Vale? Lo cerramos. Ups, nos hemos dejado la tapa. Perdón. Vale, tenemos el aro, tenemos la membrana y tenemos que dejar la membrana de purga. La colocamos. Se adapta bien. Vemos que las clavijas estas se introducen dentro y cerramos bien todo lo que es la segunda etapa, ¿vale? Comprobamos que el botón de purga va bien, que no se escapa. Perfecto. Y por último lo que hacemos es colocamos el pasador y con una llave tenemos que girarlo. Con una llave Allen lo introducimos y lo giramos para que quede en su posición. Lo introducimos y lo giramos para que quede bien colocado. Perfecto. Una vez lo tenemos así, lo que le tenemos que poner es la rosca. Colocamos la rosca, la junta tórica ya la hemos colocado en su sitio y ahora apretamos una llave, la apretamos con una llave, la apretamos sin pasarnos y a continuación colocamos el latiguillo. Perfecto, y una vez lo tenemos lo apretamos. Hasta que lo tenemos.